Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer la práctica número 9, que se llama segunda condición de equilibrio. Para tal caso debemos recordar que es el momento de una fuerza y este se produce cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo rígido. Este tiene que tener un punto fijo que se llama eje de giro. Aplicamos la fuerza con respecto a una distancia, entonces el producto de esta fuerza por esta distancia nos provoca el momento. ¿Sí? Es decir, un giro. Si el giro es en el sentido de las manecillas del reloj, el momento se considera negativo. Y si el cuerpo gira en sentido inverso a las manecillas del reloj, el momento se considera positivo. Por otro lado, ya lo que nos dice la segunda condición de equilibrio es que si nosotros hacemos la sumatoria algebraica, que todos los momentos que estas fuerzas provocan en este cuerpo rígido, y el resultado nos da 0, eso quiere decir que el cuerpo está en equilibrio rotacional, es decir, no gira. Por otro lado, podemos decir que cuando tenemos un sistema de fuerzas paralelas y aplicamos la segunda condición de equilibrio a este sistema de fuerzas paralelas, obtenemos una resultante. Bien, este es un esquema ilustrativo, un ejemplo ilustrativo, donde las fuerzas en verde, el efecto que provocan las fuerzas en verde, lo obtenemos en la resultante. Para obtener o para mencionar el equilibrante que está aquí, esta equilibrante está en sentido opuesto a la resultante, de la misma magnitud, pero rotada 180 grados. Haciendo esas consideraciones, ahora sí podemos comenzar con los experimentos que nos muestra la práctica. Aquí les cabe mencionar que yo lo que voy a hacer es hacer los experimentos, tomar los datos que ustedes necesitan para resolver la práctica, ¿sale? Entonces comenzamos. Desarrollo de la práctica, experimento 1, nos dice, con la utilización de una palanca, una fuerza pequeña puede equilibrar a una fuerza grande. Y con el uso de la segunda condición de equilibrio se determina el valor de la fuerza equilibrante. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es montar el dispositivo de esta regla con un peso de 500 gramos. ¿Sí? Aquí tenemos las distancias. Esta distancia sería 3 centímetros y esta distancia que vamos a considerar en este caso es de 20 centímetros. ¿Sí? Básicamente, con este esquema que estoy describiendo y que está en la práctica, ustedes van a aplicar la segunda condición de equilibrio y van a obtener el valor del equilibrante, es decir, el peso que tengo que poner a 20 centímetros para que este sistema esté en equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es equilibrar este sistema colocando unas pesas en el otro extremo para saber la masa que equilibra este sistema. Coloco una de 20, otra de 20 y una de 5 gramos. Y entonces el sistema está en equilibrio. Entonces, como pueden darse cuenta, la masa que mantiene en equilibrio o el equilibrante es de 45 gramos. ¿Sale? Este resultado tiene que ser aproximado a la masa que ustedes van a calcular cuando determinen la equilibrante. Experimento 2. Usando la segunda condición de equilibrio, calcular los valores de las tensiones T1 y T2 en el sistema de fuerzas paralelas mostrado en la figura siguiente. Armando el mecanismo, verificará el valor que marcan los dinamómetros y que tiene que aproximarse al valor de las tensiones calculadas. Lo primero que hacemos es montar el dispositivo. Aquí tenemos 2 dinamómetros, tenemos una varilla y entonces vamos a colocar los pesos de acuerdo a las medidas que tenemos ahí. La fuerza 1 de 0.41 newton con un brazo de 32 centímetros
Fuerza 2 a 0.98, de 0.98 newtons, con un brazo de 5 centímetros, a partir o tomando como eje de giro la tensión 2, es decir, de este punto. ¿Sí? Y la fuerza 3 de 0.49 newtons con un brazo de 3 centímetros. Entonces procedemos a montarlos. Montamos. Ahí está. Vemos que el sistema está en equilibrio y ahora lo que tienen que hacer es calcular, aplicando la segunda condición de equilibrio y la primera también, las tensiones T1 y T2. Entonces, ustedes ya calcularon las tensiones, ahora yo les voy a dar el resultado que marca los dinamómetros, ¿sí? El primero marca 1.15 newtons, que es este, y el segundo, que es la tensión 2, marca 1.5. Entonces aquí lo que tienen que hacer es comparar sus resultados de las tensiones calculadas y las tensiones medidas, y tienen que ser aproximadamente iguales. Bien, por último, el dato que nos falta calcular es el peso de esta regla, ¿sí? Que básicamente se concentra en el centro, y entonces lo que tenemos que hacer es obtener la masa y a partir de ella, y aplicando la segunda ley de Newton, calculamos el peso. Entonces medimos. Tenemos un valor de 33.9 gramos. Experimento 3. Aplicando la segunda condición de equilibrio, calcular el equilibrante de un sistema de fuerzas paralelas. Vamos a armar un dispositivo, el cual está formado por un dinamómetro de 5 newtons y una regla cuya masa es de 33.9 gramos. Es igual que estamos utilizando la misma que utilizamos en el experimento anterior. Muy bien, la colocamos arbitrariamente y vamos a tratar de equilibrar estas dos masas, ¿sí? Ponemos la primera, colocamos la segunda, bien, más para acá, bien, ahí está totalmente equilibrada. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es calcular, a partir de las masas que les voy a dar, van a calcular los pesos. En este caso tenemos 50, 60, 80 y 85 gramos. Y aquí tengo una masa de 10, 15, 20, 25 gramos. Ahora les tengo que dar las distancias. Aquí el eje de giro pues es donde tenemos colocado el dinamómetro, y entonces a partir de ahí tenemos que la fuerza 1 está a 7 centímetros y la fuerza 2, que es esta, está a 9 centímetros. Bien, la regla, como ustedes pueden, como se sabe, el peso se concentra a la mitad. Entonces, a partir de la mitad de la regla vamos a tomar, y el eje de giro, que en este caso es donde está el dinamómetro, la distancia. Y en ese caso, para el eje de giro de la regleta es 10 centímetros. Ya con estos datos que les acabo de dar, se tiene que aplicar la segunda condición de equilibrio y calcular la magnitud del equilibrante. Cuando terminen de hacer eso, y aplicando la segunda condición de equilibrio,
yo les voy a dar el valor que mide el dinamómetro. Muy bien, entonces ya después de que ustedes calcularon el valor del equilibrante, el valor que arroja el dinamómetro que se puede ver aquí es de 1.7 newtons. Muy bien, entonces comparen los resultados y otra vez básicamente tienen que ser el mismo resultado. Experimento 4. A partir de un cuerpo rígido en equilibrio y aplicando las condiciones de equilibrio, se pueden conocer las reacciones de un punto de apoyo. Vamos a armar el mecanismo que marca ahí en su práctica. Colocamos la regla, que por cierto es la misma que hemos estado utilizando y que tiene una masa de 33.9. Entonces, recuerden que el peso de esta regla se concentra a la mitad. ¿Sale? Muy bien. Colocamos unas piezas de este lado y una aquí. Y vemos que se mantiene en equilibrio. ¿Sale? Bien, entonces ahí ya tenemos, ahorita les voy a dar la masa 1, la masa 2, ¿sí? Para que obtengan la fuerza 1, fuerza 2, y además ya les di la masa de la regla, que es 33.9 gramos todos. Voy a medir el ángulo, que también es un dato importante. El ángulo que nos da es de 38 grados. Así les voy a dar las masas. Esta es la masa 2, que son 20, 40, 60, 60 y 50. Son 110 gramos. Y del otro extremo, en la fuerza 1, la masa 1, tenemos 50 gramos. A partir de los datos que les acabo de dar, ustedes tienen que calcular las reacciones Rx y Ry.